Seguramente nunca te has preguntado qué es la diversidad cultural. Sin embargo, vives en un mundo diverso, con muchas diferencias y similitudes entre las personas. Y seguramente también nunca te has preguntado qué es la cultura. Has escuchado de esa palabra, pero quizá te cuesta entenderla. No importa, aquí vamos a tratar sobre esos temas, pon mucha atención. La cultura ha tenido muchas formas de entenderse a lo largo del tiempo. Hace apenas unas décadas era común que muchas personas aseguraban que la cultura era sinónimo de títulos académicos, dominio de idiomas y acumulación de conocimiento. De hecho, es muy común aún escuchar frases como esa persona es muy culta o eres un inculto. Esta forma de entender la cultura trae ciertas implicaciones. Por ejemplo, justifica incursiones y conquistas de los supuestos cultos sobre los incultos. Por ejemplo, la idea de ver ciertas expresiones culturales como superiores a otras podría ser consecuencia de una forma de pensar que podría ser base para un colonialismo. En este sentido, no queremos imponer una definición de cultura, pero sí podemos acotar algunos aspectos importantes. La cultura se refiere al conjunto de significados que el ser humano en sociedad y como individuo le da a la vida, formas de concebir el mundo, de nombrarlo, de relacionarse con él, el lenguaje, las formas de entender y relacionarse con el tiempo y el espacio. En fin, todas las creaciones materiales e inmateriales que ha construido y producido los hombres y las mujeres. Un elemento de la naturaleza, por ejemplo, puede tener distintos significados para cada pueblo en diversas regiones del planeta. Por ejemplo, la muerte genera en muchos grupos diversos rituales y manifestaciones, y entonces estamos hablando de cultura. ¿En qué otros ejemplos estamos hablando de cultura? Hablamos de cultura cuando observamos las diferentes formas de hablar de los miles de grupos étnicos del mundo, sus diferentes formas de vestir, de relacionarse con la tierra, sus formas de cultivarla, de cocinar y de comer. Hablamos de cultura también cuando observamos las diferentes formas de habitar en las ciudades, sus formas de comunicarse y hasta sus formas de divertirse y de comer también. Pero hagamos una pausa y detengámonos en un aspecto importante. Dentro de esta diversidad de manifestaciones culturales existen pretensiones de industrializar la cultura, sobre todo con la cultura que se instaura como hegemónica. Muchos estudiosos del tema hablan que dicha hegemonía la posee el etnocentrismo occidental, es decir, la cultura occidental, y el proceso de globalización se ha encargado de expandirla a todas las regiones del planeta. Es una suerte de dominación que abarca lo financiero, el control de la información y tiene como propósito estandarizar la cultura y con ello poner en riesgo la diversidad cultural. Con lo anterior, queremos decir que la industrialización de la cultura asocia a las obras culturales una sobrevaloración económica. Esta imposición de estandarizar la cultura es un instrumento que implícitamente coloca a las culturas hegemónicas como la de países europeos y norteamericanos como universales y superiores, tratando a todas las demás manifestaciones como poco civilizadas o inferiores. Por ejemplo, en la industria del cine, que también es una manifestación cultural, podemos notar el tipo de personas, las prácticas, la ropa, las formas de hablar y de consumir que se imponen sutilmente. ¿Se han preguntado quién controla en el mundo esa producción cultural? Van aquí algunos datos. La misma UNESCO declara que en 2013 comercio mundial de bienes culturales estuvo liderado por China con ganancias de más de 60.000 millones de dólares, más del doble que los estadounidenses, quienes habían dominado las exportaciones culturales en años pasados. En este sentido, en la actualidad, esta cultura hegemónica occidental triunfa por su alto nivel de consumo mundial, en particular aquella que transmite o que se transmite en los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, podemos decir que hoy en día no solo es la occidentalización del mundo, sino que China y Estados Unidos están imponiendo y encabezando maneras de vivir, producir, consumir, de vestirse, de comer y de hablar, erosionando así las culturas singulares de cada rincón del planeta.
En la actualidad, la sociedad valora más el dominio del idioma inglés que la preservación de sus lenguas originarias. Entonces, la diversidad cultural es el abanico de manifestaciones culturales de todo el mundo. Pero no nos quedemos hasta aquí, ya que estaríamos tomándola como un dato muy obvio, ya que es más que evidente que el mundo es diverso. Por eso profundicemos un poco más. Durante toda la historia del ser humano han existido tensiones y desencuentros culturales. Por ejemplo, en el siglo XVI los europeos viajaban a tierras desconocidas para ellos y argumentaban haberlas descubierto, toda vez que se encargaban de evangelizar a las personas originarias, desterrando sus prácticas filosóficas y religiosas. Por si fuera poco, en los siglos XVIII al XX, los estados-nación se encargaron de crear campañas para alfabetizar a los indígenas, considerados en aquel entonces biológica y culturalmente inferiores, modificando su lengua y sustituyéndola por una cultura dominante. Ya en el siglo XX se creó el mito del progreso y del desarrollo, que colocaba a unos países por encima de otros en cuestiones económicas, políticas, tecnológicas y culturales, utilizando mecanismos de dominación como los medios de comunicación y la escuela. Los conflictos y tensiones no se quedan ahí. La cultura es tan importante en la vida social que ha sido motivo de prácticas racistas como el Holocausto nazi y otros genocidios en la historia del hombre. Los grupos humanos y algunas minorías marginadas por su condición cultural han salido a la lucha para defender sus derechos como personas. Por ejemplo, el Black Power o los movimientos indígenas han marcado las claras desigualdades que genera la homogenización de la cultura. En respuesta a las exigencias del respeto a las diferencias culturales, surge un concepto como el de multiculturalidad, y los gobiernos de los países comenzaron a modificar sus leyes en pro del reconocimiento de las prácticas locales y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, ni el reconocimiento a los derechos humanos ni el concepto de multiculturalidad fueron capaces de resolver conflictos y desequilibrios de poder entre lo hegemónico y las minorías culturales, sobre todo aquellas relacionadas con el acceso a la educación de grupos indígenas, el acceso de inmigrantes a un territorio y la autonomía política de los pueblos originarios. Vayamos más lento. Antes que nada, ¿qué es la multiculturalidad? Se puede entender como la existencia de una diversidad cultural, religiosa, lingüística, étnica, agrícola, de pensamiento dentro de un espacio geográfico concreto. Este concepto tiene muchas críticas por las consecuencias que puede arrastrar su uso. Por ejemplo, tiene un carácter descriptivo y no trasciende a la parte práctica, es decir, a la relación entre las culturas. Habla que hay un abanico de manifestaciones culturales, pero no de los mecanismos para relacionarse horizontalmente entre ellas. De hecho, un individuo puede abogar por la multiculturalidad y ser racista a la vez. Tiene su origen en los países occidentales, y aunque se centra en la tolerancia del otro, pero como una forma de evitar conflictos, ocultando las diferencias y desigualdades sociales que existen entre una y otra cultura. Entonces, ¿cuál es la opción? Debido a que el enfoque de multiculturalidad es insuficiente para entender los problemas culturales, surge a partir de los años 60 del siglo XX el enfoque de la interculturalidad. A diferencia del anterior, la interculturalidad supone la posibilidad de que distintos grupos culturales puedan construir relaciones que se basen en el respeto y apertura durante dichas relaciones, sin asignar vínculos de dominación una sobre la otra ni que genere asimetrías o tensiones. No es solo ver y tolerar al otro, distinto a ti, sino interactuar con ese otro en un marco de respeto mutuo. Para muchos resulta utópico pensar en la interculturalidad como enfoque para resolver todas las desigualdades étnicas, lingüísticas, sociales y por lo tanto económicas. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos actuales en donde se ponga en práctica la interculturalidad? Seguramente no hay muchos, pero por lo menos aquí te dejamos dos. Un ejemplo es el reconocimiento y recuperación de las prácticas agrícolas milenarias de los pueblos prehispánicos de México y su potenciación con estudios científicos actuales.
Por ejemplo, en Xochimilco, algunas personas siguen cultivando con la técnica de las chinampas, pero algunos biólogos universitarios contribuyen para aprender de dichas prácticas respetándolas y agregando el conocimiento científico sin poner uno por encima de otro. Otro ejemplo son las creaciones artísticas de rap y hip hop en lenguas indígenas como el náhuatl, mixteco, maya y algunas más. Por último, cabría preguntarnos si en nuestra vida cotidiana nos comportamos y practicamos la interculturalidad o consumimos y reproducimos una cultura hegemónica que nos estandariza en nuestras formas de vestir, comer y hablar y pensar también. Además que impone una forma de concebir lo diferente como inferior, provocando quizá tintes de racismo y xenofobia.